Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca ya mismo La Máquina de Pensar. Bueno, no arranca ya mismo, arrancamos tranquilamente La Máquina de Pensar. Saben que estamos pasando presentaciones y eventos que ocurrieron en la Feria del Libro de Montevideo, como acostumbramos a hacerlo en enero. Y ya saben, en este caso le toca a un libro del cual ustedes ya habrán oído hablar muchas veces. Conversaciones con Mario Lebrero es un libro de quienes habla, que ha sido editado en 4 países y que en Uruguay estaba agotado desde hace casi 8 años y fue reeditado por Criatura Editora. Y bueno, en la Feria Internacional del Libro hubo una presentación. La presentadora es Julia Ortiz, de Criatura Editora. Que conversan conmigo son 2 escritoras entrañables. Por un lado, la uruguaya Helvecia Pérez. Ustedes la recordarán. Helvecia Pérez es la autora de Compaña, un libro de cuentos de Editorial Yagurú que está muy bien. Y por otro lado, la argentina Liliana Villanueva, que también la recordarán porque Liliana acaba de publicar el año pasado el libro sobre María Stergilio, o hablando de María Stergilio, que se llama Lloverá Siempre. Y la van a recordar a Liliana Villanueva porque fue columnista de La Máquina de Pensar. Ella hacía una columna llamada Taller Literario desde Buenos Aires y realmente era muy pero muy interesante. Y nada, vamos a oír entonces esta charla entre quien les habla, Liliana Villanueva y Helvecia Pérez. Buenas tardes, pasen nomás, bienvenidos. Muchas gracias por acercarse. Hasta esta la presentación del libro Conversaciones con Mario Lebrero de Pablo Silva Olazábal. Es una representación, más que una presentación, es un libro que ya tiene sus años, 10 años cumplió, ¿verdad? Sí. Y a principio de este año, Criatura Editora, decidimos sumarlo a nuestro catálogo con mucha alegría para nosotros, porque es un libro que hablaba de Mario Lebrero cuando Mario Lebrero no era el boom que es ahora. Boom es una palabra espantosa, pero no tenía la difusión todavía que tenía ahora, y Pablo hizo como esta entrevista ficción, entrevista editada, diría yo, ya les contará él. Y me parece eso, que fue un libro señero, un libro que abrió el universo Lebrero cuando no estaba todavía tan abierto como está ahora, y por eso valía la pena volverlo a poner en circulación. Es un libro que por suerte sigue estando vigente, si bien Pablo en cada edición agrega cosas, es un libro que sigue perfectamente vigente. Se acaba de publicar en España también, se publicó en Chile, en Buenos Aires. Y entonces, ya que es una representación, vamos a usarlo como excusa para una conversación con las chicas que les presento. Liliana Villanueva es una escritora argentina con la que también Criatura acabamos de publicar el libro Lloverá Siempre sobre María Stergilio. Y ha publicado también Maestros de la Escritura con la editorial Godot de Buenos Aires, que le dedica un capítulo a Mario Lebrero, al taller, y es por eso que la invitamos a conversar con Pablo. Y Helvecia Pérez, que también es escritora, socióloga, pero viene a esta mesa más por el lado de tallerista. Compartió el taller con Mario Lebrero durante muchos años, que es algo que no hicieron los otros 2 integrantes de la mesa. Entonces están como los distintos enfoques, la tallerista, el entrevistador, la investigadora de alguna manera que hizo este libro, y la idea es que conversen entonces sobre un poco qué es hacer literatura a partir de la visión de Lebrero, pero estoy segura que se van a colar también sus propias visiones. Bienvenidas sean. Para Criatura es un gusto, tenemos varias publicaciones de Lebrero que son un orgullo para nuestro catálogo, y bueno, con mucha alegría sumamos esto y ya los dejo para que charlen y hablen de literatura. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias Julia Ortiz de Criatura Editora. Obviamente primero hay que agradecer a todos ustedes por estar acá, estar con nosotros en este conversatorio. Vamos a tratar de conversar en torno a la escritura. Obviamente agradecer también a Criatura Editora, no solo por la presentación, sino por editar este libro que cumple 10 años, ¿no? Fue editado por primera vez en el 2008 y se agotó en el 2010. O sea que desde el 2010 hasta ahora no era fácil de conseguir en Uruguay, excepto por las ediciones de Argentina y de Chile. Pero bueno, no sé ustedes, pero podemos arrancar con Helvecia Pérez. Helvecia Pérez, ella no solamente fue tallerista de Lebrero, digamos, de taller presencial, sino yo digo siempre que seguramente es la persona que fue más años
al taller del hebrero, al taller presencial. O sea, fue íntegramente durante unos 7 años al taller del hebrero, lo cual implica toda una experiencia, toda una evolución, porque obviamente no es lo mismo el Mario Lebrero que arrancó en Montevideo dando los primeros talleres que el que finalizó en el 2002, 2003, 2004. En fin. Y bueno, y Liliana Villanueva, tiene un libro extraordinario que yo lo recomiendo, que son las clases de Hubbard, muy bueno, y que siempre digo, ella hace así, pero fue el libro más, fue premiado por los libreros de Buenos Aires. Muy deficiente. ¿Eh? Es muy deficiente, necesita otra edición, pero la gente lo agradece en los talleres. ¿Por qué precisas otra edición? ¿Ampliarlo? No. Bueno, es medio todavía, no está... o sea, Bien, no, yo lo que decía es que las clases de Hubbard, si ustedes lo pueden leer, es como, yo lo veo como un complemento de este libro, Conversaciones como el Lebrero. Es como uno trata una parte de la escritura, que es yo creo que el Lebrero trata la parte más como práctica de cómo se narra, que es la máquina de narrar, y Hubbard trata la actitud que tiene que tener un escritor, la humildad, la pose, digamos, cómo tratar de no interferir en la escritura. Pero nada, simplemente decir que esos dos libros se complementan, no se tocan, se complementan. Bueno, arrancamos con Helvecia. Sobre este libro, eso de que fui quien estuve más tiempo en los talleres, no sé tampoco. Y no, simplemente que no sé si es un mérito, quiero decir. Él decía que con ir un año ya estaban todos los ejercicios y ya te podías ir y debías seguir tu camino. Y que había algunos que nos quedábamos ahí durante más tiempo. Y la verdad que también, vistos de otro punto de vista, uno puede decir sí. Tiene toda la vida, se puede aprender las cosas que Mario enseñaba. Y me pasó con este libro, ¿no? Que lo volví, digamos, lo he usado, por un lado, bueno, lo más básico, que tiene algo como de texto, digamos, ¿no? En el sentido de que tiene las cosas básicas, aquellas que planteaba Mario en los talleres, ¿no? Y más ahora con 2 entrevistas que fueron agregadas, que Pablo desgrabó y que fueron realizadas por otro compañero del taller. Bueno, como que esta edición se volvió muy completa. Pero ahora al volverla a leer de nuevo, claro, descubro que está como todos aquellos sitios conocidos, aquellos aspectos básicos que Mario reiteraba y que emanaba en los talleres, y también siempre hay cosas nuevas para descubrir. Es increíble eso, cómo hay enorme cantidad de detalles y cómo decirlo, cómo lo que él planteaba, si uno se lo toma en serio, le cambia completamente la vida. Y yo en aquel momento lo viví y ahora es como que siempre es cada vez una experiencia nueva esto de volver, ¿no? Porque es como esa cosa de la forma de estar en el mundo, ¿no? De Mario Lebrero, que fue lo que promovió, por decir así, en los talleres, ¿no? Esta cosa de bueno, yo estoy acá desde lo más simple del mundo, se exploraba a sí mismo y emanaba eso, y después el resto te quedaba claro que eso es lo que hay que hacer. Y de ahí se deriva todo lo demás, y cada uno es repetible, cada uno va a tener que hacer lo suyo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, una y otra vez esto de contemplar lo que existe, ¿no? Y desarrollarlo a partir de ahí, toda esa parte más mística, si se quiere, de Mario, porque eso conecta a algo de carácter misterioso, por así decir, ¿no? Ese modo de estar en el mundo. Eso es algo de lo que me inspiró esta vez el libro de Pablo. Por otro lado, esto de criatura, que así se llama la editorial, coincidentemente, es muy gracioso también que en una de las entrevistas, o sea, esta edición que sale ahora con criatura tiene varias incorporaciones, además de aquel libro original que Pablo escribió en base a un diálogo de tipo de correo electrónico con Mario Lebrero, que un diálogo que tuvo y que editó. Pablo seleccionó determinadas partes para hacer esta creación que fue el libro. Y ahí en una de las entrevistas, que si mal no recuerdo es una entrevista que le hicieron a Mario en la revista Maldoror, hace ya varios años, él habla, le preguntan por la creación o qué es crear o algo así, y él se va al origen etimológico de la palabra y habla de crear y de la criatura, ¿no?
como eso también que tiene que ser criado. Bueno, hay algo ahí también en esto de Mario, de que él, de Pablo, perdón, que él creó también esta obra, ¿no? A partir de todos aquellos diálogos que tuvo con Mario, él eligió determinadas partes, seleccionó y se guió también, en principio, por su racionalidad y posteriormente por su intuición y finalmente por el misterio, qué sé yo. Estoy diciendo todo esto que supongo que le pasó a Pablo y mucho más mientras lo estaba escribiendo. Bueno, se dejó guiar por todo eso y esa tarea, digamos, fue del artista Pablo, ¿no? Por decir así. Y toda la otra gran parte, lo que la obra, no sé, ilumina, tiene que ver con con el punto de vista, no sé, con la manera de vivir la literatura y la vida de Mario Lebrero, ¿no? Pero todos, cada uno de nosotros que la miramos, vemos como perfiles, aristas distintas, y Pablo es una de ellas que se concreta bastante claramente en este libro, que tiene este carácter de ser las dos cosas, ¿no? Como de una obra artística, pero también, como puede decirse, como, no sé, a la que uno puede recurrir muchas veces, ¿no? Y consultar y rayarla, como dice yo, ¿no? Porque realmente siempre es como un misterio. Porque ocurre, la lectura de Mario Lebrero también lleva a uno, digo de Mario porque si bien la obra la escribió Pablo, gran parte son correspondencia, ¿no? De Mario, y está su voz ahí. Entonces lo lleva a uno que pasan estas cosas, ¿no? Misteriosas, qué sé yo. Yo estaba leyendo la parte de los animales, no sé, una parte que menciona a los animales, y a la vez escuché otra entrevista que le había hecho mucho tiempo antes, Alejandro Ferreiro, que también hablaba de los animales, y en un momento se me pusieron las dos, estaba escuchando en el audio y estaba leyendo, y coincidieron las dos cosas. Y pasan esas cosas, ¿no? Cuando uno está atento a las sincronicidades del universo, diría Mario, ¿no? Pero justo pasan cuando uno está haciendo cosas con relación a Mario, en algún sentido, escuchando algo de lo que dice, pasan esas triquiñuelas que uno no, digamos, que se hacen más evidentes, ¿no? Que son parte también, creo, de la canción. La palabra de la creación. Que no, hay que aclarar que, capaz que hay que aclararlo de entrada. Conversaciones con Lebrero es un diálogo que yo mantuve por correo electrónico durante 4 años, entre el 2000 y el 2004, y que después edité como si fuera una conversación, o sea, se lee como si fuera una entrevista o una charla, que no parece que dura 4 años, porque está editada de manera que sea una conversación. Y después en cada edición en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en Madrid, fui agregando cosas que me aparecían. Por ejemplo, agregué en un momento un artículo que publicó Lebrero en Maldoror sobre la creación, y es el que decía Helvecia, y donde él se pregunta esto, dice, ¿qué significa la palabra creación? Que los lingüistas nos ayuden. Yo pienso en Antonio Machado, opinando que tal vez Dios no creó otra cosa que la nada, como un pizarrón negro con toda su posibilidad de libertad y de angustia, y que el Diccionario Hispánico Universal de la editorial Jackson señala que la palabra nada proviene del latín res nata, cosa nacida. Por otra parte, me tienta el juego de palabras que no es tal: crear, criar, criatura, criatura. Crear es arrojar al mundo algo que antes no estaba, o también, y sobre todo, criarlo, es decir, alimentarlo, educarlo. Y está hablando ahí de la creación, ¿no? Bueno, hay otras cosas que pasaron, por ejemplo, cuando publicamos esto en Criaturas, que ya estaba prácticamente todo el libro, y desde Maldonado Luis Pereira me dice, mira, encontré 2 poemas de Mario Lebrero, y bueno, y aparecieron en este libro también a último momento, y se fueron mechando otras cosas. Hay 2 entrevistas póstumas también que hizo Cristian Arán, ¿no? CAF, que me las mandó. Él estaba en Panamá, ahora vive en Dinamarca, y me dijo, para mí sería un honor que estuviera en este libro, y yo creo que sí, que cerraba un poco, y de hecho el libro se cierra con la última entrevista y las últimas palabras que le dijo a Cristian Arán. Liliana Villanueva. Tenemos a Liliana Villanueva aquí. ¿Qué opina? Sí, yo tengo que hacer una confesión. Sí. Era 2003
y mi sueño era ir al taller del Lebrero. Pero estaba en Buenos Aires y no sabía de qué manera llegar a Montevideo para hacer taller con él. Y dije, bueno, algún día, algún año, será posible. Creo que no se lo conté a nadie esto, pero era una ilusión que yo tenía. Y después, los últimos 2 años que estuve haciendo toda esta investigación sobre talleres literarios y talleres de escritura en el Río de la Plata, incluí a Mario Lebrero, a pesar de que era la única persona que no conocí personalmente, pero yo creo que tenía que estar, porque era un taller legendario y además era un taller de un maestro creador, o sea, no un tallerista que venía de una facultad y enseñaba, no sé, desde ortografía hasta armar una redacción, no, era un gran escritor y un gran maestro. Además, era una persona, por lo que leí de él en la investigación para este libro y también por tu propio libro, yo tenía la edición anterior de Conejos que la tengo totalmente destrozada y anillada. La iba a traer, pero dije, no, es otra editorial, mejor. Esto me lo dieron hoy y ya empecé. Ya empecé a anotar cosas. Me compré a propósito marcadores porque dije, bueno, esto hay que... Y lo vuelvo a leer, creo que la otra edición que yo no te conocía personalmente, después te contacté vía mail, yo no estaba ni en Buenos Aires ni en Montevideo, fue en Berlín, que justamente te entrevisté para el capítulo del Lebrero, que al final... En tu libro, Maestros de la Escritura. Sí, no quiero hablar de este libro, quiero hablar únicamente del Lebrero en este libro, y es que me di cuenta... Yo no podía hablar de una persona que no había conocido personalmente, pero me di cuenta que había un mundo lebrero. Él había dejado una increíble herencia y además de todos los maestros, escritores y escritoras que entrevisté y que conocí y a los cuales fui a sus talleres, entre Bewart, Liliana Hecker, Abelardo Castillo, también le incluía a María Esther Gilio porque se trata de escritura, ella no dio taller directamente, ella dio talleres pero en Venezuela, dio en Caracas, en Colombia, en Chile, en Panamá, no dio casualmente en Uruguay, pero para mí era muy importante mostrar que a pesar de no poder entrevistarlo a él, o sea, tu libro fue magnífico en ese sentido, yo ya lo tenía muy leído. Él había dejado tantos alumnos, había dejado tantos rastros como para seguir su enseñanza, sus preocupaciones y su pensamiento acerca de la estructura de los mecanismos internos como ningún otro y ninguna otra. Por ejemplo, Eve, el libro que vos, lo que vos nombrás, son en realidad no una transcripción de las clases, pero sí un texto basado en clases que ella dio, en partes de clases. Liliana Hecker también, pero es corrección. Abelardo Castillo era un tipo que hablaba anecdóticamente y era un maestro de la anécdota, pero ninguno de todos estos maestros realmente pensó y reflexionó tanto como Lebrero sobre esos mecanismos internos de la escritura. Y en ese sentido yo pienso que tu libro quizás va a sonar muy exagerado, pero es casi bíblico en el sentido de que es un escalón más en ese camino hacia una especie de cielo de la escritura. Yo soy muy fan de los libros que hablan de la construcción de la escritura. Y hace muchos años tengo una biblioteca que es muy chiquitita, la voy llenando muy, muy de a poquito, desde las entrevistas del Paris Review que le hacían a los escritores norteamericanos, escritoras norteamericanas, escritores latinoamericanos, que están, no sé, desde Borges hasta Cortázar, Vargas Llosa, etcétera. Y en nuestro mundo, digamos, en el Río de la Plata y en el mundo español, hispanohablante, no hay libros así. Por eso yo celebré mucho tu libro cuando lo encontré de casualidad en Buenos Aires una vez y me alegro que esté aquí en Uruguay, porque en ese sentido, bueno, bíblico, pónganle comillas por favor, pero es un poco cuando se habla de la Biblia, de la escritura, que no hay un libro para escribir. Continuamos, amigos, escuchando la presentación de Conversaciones con Mario Lebrero en la Feria del Libro de Montevideo. Es interesante que todos los por mí entrevistados, y creo que Lebrero también te lo dijo a vos
en las conversaciones, estaban todos de acuerdo en que no se puede enseñar a escribir. Sin embargo, se puede aprender a escribir. O sea, son dos planteos diferentes. Uno aprende con un maestro, sobre todo, y uno no aprende la técnica. Eso es al principio, ya en la primera entrevista, o en lo primero que vos elegiste para poner adelante, en el primer capítulo, llamémoslo así, él dice claramente que no hay técnicas para escribir, hay técnicas para corregir. Eso me parece fundamental. Después, algunas líneas que él tira, por ejemplo, que yo lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, y lo uso para lo que yo misma hago. Y eso es lo bueno de esos grandes maestros, que una enseñanza, una frase no te sirve para una vez, te sirve para toda la vida, ¿no? Y este libro está lleno de de esas enseñanzas, ¿no? Eso me parece fantástico. Sí, a mí me pasó que... Si querés te critico, pero no, es que no tengo para criticar. Me pasó algo que digo, bueno, que puedo decirlo ahora, que es que me costó bastante hacerlo, digamos. Debo haber estado el 2007 y el 2008, casi 2 años, porque yo al principio, como era una conversación vía mail, pretendí sacarme, o sea, y que hablara solo el hebrero, y que hablara solo... Y se caía eso de una forma. Después Juan Ignacio Juan Ignacio Fernández me dijo, no, ese es un diálogo socrático, vos no te vas, si te hubieras sacado a vos, cae, y queda él hablando en el aire, digamos, ¿no? Lo importante es hablar de cosas concretas. Y lo que me pasó fue que obviamente, cuando salió en Santiago de Chile en el 2012, después en Buenos Aires en el 2013, después cuando se reeditó en el 2016 en Buenos Aires y en España en el 2017, cada vez lo volví a leer. Claro, pasaron muchos años, y ahí iba descubriendo otras cosas y me daba cuenta que no me había dado cuenta muchas otras. O sea que yo había seguido hablando con el hebrero y no me había dado cuenta de muchas cosas que me pasaban, simplemente no las entendía directamente, no las había entendido en ese momento. Ahora, ¿qué es lo raro? Lo que dice Liliana, yo creo que es muy acertado en este sentido. No hay muchos escritores que traten de analizar en qué consiste la narración, en qué consiste lo que te engancha en la literatura. Y él dice frases asombrosas como estas, por ejemplo, de que lo más importante en literatura no son las palabras. Entonces, dice, ¿cómo? Si en literatura solo trabaja con palabras. ¿Qué? No, lo más importante son las imágenes que comunican esas palabras. Y con eso le está dando mucho más importancia a la imaginación y a lo que uno quiere decir y a ser fiel a lo que uno surge, y no tanto a la cuestión formal o digamos, formal, sintáctica, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, por ejemplo, que cree que no puede escribir o que sería mal escritor si tiene faltas de ortografía, por ejemplo, ¿no? Lo cual es ridículo si se ponen a pensar, ¿no? Uno puede ser, bueno, hay grandes jazzeros que no saben leer una nota y sin embargo hacen tremendo jazz, ¿no? Lo importante es, eso lo dijo otro escritor, lo importante de las palabras es lo que tienen tras de sí, ¿no? O sea, lo que nos dejan las palabras atrás de sí, digamos. Siempre la idea de la palabra es ir un poquito más. Una de las cosas que noté, y ya lo noté en la primera vez que leí la edición argentina, digamos, esa totalmente destrozada, es que tomás un papel bastante humilde en cuanto a entrevistador. Es que soy muy humilde. No sé, pero pero es interesante porque es el alumno el que le pregunta. O sea, por supuesto que hay un entrevistador ahí, hay un periodista cultural ahí que es el que armó este libro y que le puso títulos y lo organizó. Pero es interesante que pregunte no desde el desconocimiento, porque no es así, sino desde la duda. Claro. Y eso es muy bueno, práctica, ¿no? Desde la práctica y desde la duda en esa práctica, en la práctica de la escritura. Y cuando hablas de la imagen, por ejemplo, que está en la primera página, es muy bueno cuando vos le decís, pero ¿cómo, si yo tengo que debiera trabajar con imágenes, cómo hago para que todo mi texto no se convierta en una gran descripción? Y ahí Lebrero hace una diferencia muy sutil y muy interesante, que él te dice que, mejor lo digo con sus palabras, porque para que no veo nada con estos anteojos, dice, hablé de imágenes, dice, no creo haber hablado de descripciones, hablé de imágenes,
y las imágenes no se contraponen a la acción, sino que la cuentan de mejor manera. Y después él te da un ejemplo que me parece fantástico, que es, no es lo mismo decir, le dio tremenda trompada, que decir, el puño chocó contra la carne blanda y la aplastó hasta que se oyó crujir el hueso. O sea, eso es literatura. Pues cualquiera puede escribir como uno habla y decir, oh, me dio una trompada y me sentí mal y me caí al piso y me rompí el alma. Pero este ejemplo del lebrero es literatura. Y que te lo diga un maestro a un alumno, aunque estés en Madrid, creo que estabas en Madrid. No, estaba acá en Montevideo. Estabas en Montevideo. Sí. Bueno, no importa, pero creo que empezaste No fue en Montevideo, yo vivía en Montevideo ya. Bueno, Sí, está, había vuelto a Uruguay, me confundí. Sí. Bueno, Sí. pero me doy cuenta que hay muchas de tus preguntas parten de la humildad, ¿no? Que no siempre son humildes los alumnos. Bueno, ¿no? también en un momento lo retruco y le voy diciendo que estoy en contra de lo que me está diciendo, en fin. Y él, increíblemente, termina en un momento admitiendo, diciendo que bueno, que lo que vos decís está mejor que lo que digo yo, no sé, algo muy, muy raro. Que eso también me he dado cuenta al volver a leerlo, ¿no? Que hay muchos momentos, por ejemplo, él escribió el último libro que se llamó Carros de Fuego, ¿no? Y me manda el texto y tenía toda la trayectoria del hebrero, yo era inédito y cuando le señalo tal cosa dice, bueno, no, pero lo que me estás diciendo, y lo hace un poco teclear, un poco dudar, y era el último libro que había escrito, era una cosa muy sorprendente, ¿no? Bueno, quizás se relacionaba con eso del trance, ¿no? Que cuenta por ahí también en alguno de los lugares que, claro, como que escribir es en estado de trance. Pero, o sea, hay toda una parte que tiene que ver con el proceso de escritura en sí, que, bueno, a mí me resulta como familiar y siempre descubro cosas nuevas, como les decía. Pero hay otra parte que tiene que ver, claro, Pablo hace hablar al hebrero, digamos, lo consulta y lo conduce y no sé, lo hace hablar, porque realmente hay cosas que lo pone ante el esfuerzo de tener que hablar de ciertas cosas del mundo, como películas, escritores, Tom y ¿no? Jerry. Todo, claro, bueno, esos hablan de cosas muy variadas, ¿no? También vale la pena decirlo, que, digamos, eso como externamente, para quien lee el libro puede ser interesante. O sea, para mí, lo más interesante, como él dice por ahí en algún artículo periodístico, interesante en el sentido de que te interesa, en el sentido que usan, dice él, los partes policiales y los médicos, ¿no? Como, no sé, la puñalada interesó tal órgano de la víctima, ¿no? En ese sentido de interesante. Para mí, por supuesto que todo lo más interesante tiene que ver con esto del proceso de creación. Pero también, digamos, para quien lo lee, que no sé, que no está tan por dentro de lo que es la creación en sí, quizá también es interesante conocer todos esos otros aspectos del hebrero y de Pablo, inquiriéndolo, preguntándole sobre diferentes sobre creaciones, qué sé yo, sobre Onetti, sobre escritores, sobre películas, ¿no? Que se van, es interesante sin duda también toda esa parte que tiene que ver con información, digamos que no es estrictamente sobre el proceso de crear. Y sobre el proceso de crear, sin duda que, bueno, es sumamente interesante todo el desarrollo, ¿no? que propone y cómo desmenuza de alguna manera, y va contando, ¿no? Cómo en sus diferentes obras también, cómo fue descubriendo estos clics o estas formas. Un de detalle creación. importante es que mientras yo iba hablando con él, iba leyendo las obras, yo no lo había leído totalmente. Entonces le iba comentando la ciudad, iba comentando el lugar, iba comentando París, y le iba diciendo, la ciudad está fresca como una lechuga, en fin, y en un momento, eso lo digo en el prólogo, pero me pasó estar escribiendo, aparte me acuerdo, estaba yo en una especie en un altillo, tenía una computadora aquellas antiguas de pantalla verde, ¿no? Muy, muy, muy malas, y recibí un correo electrónico, un mail del hebrero, donde él empieza a contestar y a mí me dio la sensación de que no me estaba mandando un mail, o sea, de que le estaba hablando a la gente. Así. Entonces yo incluso me di vuelta, ¿a quién le estaba hablando? Estaba hablándole a un tercero.
En este último bloque seguimos con la presentación de Conversaciones con Mario Lebrero. Estamos escuchando a Helvecia Pérez y Liliana Villanueva conversando con quienes hablan. ¿Qué pasa? Por esos mismos años, y eso lo supe de mucho después, Lebrero con Gabriela Oneto tenía la idea de hacer una especie de manual involuntario de escritura, de autopoética, ¿no? Ellos lo llamaron manual para tontos, algo así, o para preguntas tontas o algo así. Y para eso habló con Cristian Arán, y para eso le dijo, tenés que venir, tenés que grabarme, porque yo quiero decir, digamos, todo lo que yo he reflexionado, digamos, en la parte, digamos, sobre la narrativa, ¿no? Porque él había escrito narrativa, pero esas reflexiones sobre la narrativa, que está hecha con la otra mitad de su cerebro, ¿no? Que es una mitad científica que tenía, ¿no? De desarmar las cosas, esa, y que no todos lo tenemos, no todos tenemos tan diferenciado, digamos, lo que es la escritura por un lado y lo que es el análisis de cómo estoy escribiendo, que es otra parte del cerebro. Él sí la tenía y quería decirlo. Y en esas grabaciones finalmente no quedaron, y bueno, vamos a decir, por miles de cosas del destino, terminaron esas grabaciones incluidas en el libro Conversación con Lebrero, gracias que de Panamá me escribió Cristian Arán y me dijo, toma estas entrevistas para vos. Sí, yo quería decir, a ver si me olvidé, no me olvidé, que no sé exactamente el año, lo tengo en la lista bibliográfica. Lebrero estaba tan interesado en estos mecanismos, él lo llamaba, no mecanismos, lo llamaba la alquimia de la escritura. Es muy importante esta palabra, la alquimia, porque tiene un poco que ver con la magia, con lo misterioso que tiene la escritura, con esa voz interna también. A mí, por ejemplo, me gusta pensar, y es muy lindo que esté en esta colección de conversaciones, me gusta pensar que toda literatura es una conversación, ¿no? Porque de alguna manera una entrevista es una conversación, y cuando escribís un libro, cualquier libro, también estás conversando con alguien, estás, ya sea ficción o no ficción, porque siempre hay un destinatario, hay un lector o una lectora. En ese sentido está bueno. Y yo encontré en la bibliografía de Lebrero, sobre todo, yo me fijé en muchas entrevistas, yo tenía leído la obra, después descubrí tu libro y después empecé a ver qué más había dicho sobre la escritura. Como nadie lo entrevistaba sobre estos temas, hizo una entrevista a sí mismo. Sí. Es fantástico. Sí, eso fue una sugerencia. Él se pregunta y se responde. Sí, de Elisa Blok, sí. Claro, es fantástico. Hay un material excelente y se ve que estaba la inquietud en él de plasmar de alguna manera en un libro que él no llegó a armar, que bueno, vos ayudaste para esto, toda esa reflexión acerca de la escritura. Y lo que me sucede ahora con lo que me sucedió con Lebrero cuando armé este otro libro sobre los talleres, sobre la enseñanza de la escritura o el aprendizaje, como quiera llamarlo, fue que me encontré, había que hacer una elección, y me encontré con muchos escritores y escritoras de cuya obra yo no estaba realmente muy convencida, pero eran grandes maestras o maestros. Pero Lebrero tenía las dos partes. Era un gran escritor y un gran maestro. Eso a mí me resultaba fascinante. Era porque él tenía, como vos decís, esas dos partes, digamos, esos dos cerebros. Creo que tenía más de dos cerebros, porque creo que fuiste vos la que me contaste en estas entrevistas que les hice a ustedes, que él hablaba de un cerebro del oído, ¿no? Sí. De un cerebro del oído y un cerebro... De cada sentido. De cada sentido. Él decía que cada sentido tenía un cerebro. Podía desarrollarse si uno... Eso es fascinante para el que escribe. Es para la vida también, pero para el que escribe, porque uno está acostumbrado, él critica mucho a la gente que escribe desde la abstracción. Desde el intelecto. Sí, digo, por ejemplo, salió hace poco un artículo en España donde agarran de la novela Luminosa, donde él dice Flaubert Puig, ¿no? Porque Flaubert construía todo. Pero yo estuve leyendo justo un libro de cartas sobre Flaubert, y Flaubert decía exactamente lo mismo que dice Mario Lebrero. En un momento dice...
No, ¿sabes lo que dice? Dice, porque el hebrero, ¿qué quería? Que no escribamos, no escribir desde el intelecto, desde el ingenio, desde lo ingenioso, sino escribir desde la imaginación, desde la pulsión No desde interior. lo que ya sabes, sino de lo que no sabes. Exacto, buscar lo que no, y aparte dejarte llevar por lo que no sabes y confiar en eso y que va a resultar. Y veo una carta de Flaubert. Perdón, es una frase de Felisberto Hernández también. Contala vos. No, está en tu libro, lo pusiste epígrafe. Bueno, pero no sé si me lo voy a acordar bien, pero Felisberto Hernández decía, Exacto. no quiero escribir sobre lo que sé, sino sobre lo que no sé, sobre lo otro, ¿no? Que deja todavía más misterio a la cuestión, ¿qué es lo otro? ¿No? Bueno, entonces en una de estas cartas Flaubert agarra y dice que la escritura con mucho ingenio a él no le gusta, dice, porque dice, no hay escritor más ingenioso en Francia, dice en esa carta, que Voltaire. Y dice, ¿y dónde está la poesía en Voltaire? Y dice, en ningún lado. Claro, ¿qué le interesaba a Flaubert? Le interesaba la poesía, la parte más poética de la narración, que es la que nos da otra cosa, la que nos conduce a otro lado. Y es lo mismo que quería exactamente el hebrero, digamos, batallando una y otra vez diciendo, no, ahí es ingenioso. Yo, cuando publicaron la primera vez este libro, hace mucho tiempo, me hicieron una entrevista en una radio, y llamaron lectores indignados porque leyeron esta frase. En un momento yo le digo al hebrero, hace tiempo te mandé otro cuento de mi cosecha, porque el tema también es que yo le mandaba cuentos y aparecían estos cuentos, y él me decía algunos, son maravillosos, bla, bla, y que también eso me dio mucha vergüenza y por eso yo lo quise quitar todo al principio, y no había forma porque se caía todo. Entonces incluí esta parte, dice, hace tiempo te mandé otro cuento de mi cosecha, le digo yo, y él contesta, ese relato no solo me aburrió, sino que me indignó, no sé por qué haces esas cosas. Esos diálogos de teleteatro, la falta de estilo, de tu estilo, el otro relato en cursiva que va cortando la narración. Para hacerlo completo te faltó meter una segunda persona, el singular. A lo mejor la metiste, porque no lo leí todo, ni mucho menos. No sé, tal vez ganes otro concurso, pero a mí me paspó, lo siento. Y hubo gente que llamó indignada, diciendo, ¿cómo ese señor critica y destruye un cuento? Y yo lo que decía es que cuando la crítica, bueno, en este caso es una crítica al barrero, no, pero cuando te agarraba un cuento y te decía, mirá, este cuento es maravilloso hasta acá, que se nota que vos no sabías para dónde agarrar y empezaste a usar tu ingenio, tu intelecto, y empezaste a inventar. Él decía inventar no es lo mismo es lo contrario de imaginar. Te decía por momentos cuando haces nexos también entre una cosa y otra, y ahí lo quisiste arreglar y no era por ahí. Y lo increíble es que vos decías, pero esto es cierto, yo iba escribiendo todo esto y en un momento dudé, y ahí, a partir de ahí, empecé diciendo, bueno, vamos a hacerlo algo parecido a una película que vi, en fin, no sé qué, y era exactamente el mismo lugar, en el lugar donde señalaba, hasta ahí la escritura está vívida, no sé qué, no sé cuánto, se nota que es la imaginación. A partir de esa frase, se nota que estás recurriendo al ingenio, al invento, al no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo lo que digo es que la crítica, cuando es tan precisa, no te aplasta, sino que te libera. Te sirve para decir, yo le doy la razón, tenés razón, sí, fue así. Está buenísimo. Bien. Sí, otra cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, creo que es en la introducción que vos contás o citás el mail que le mandó Lebrero a otra alumna. Sí. Y eso es muy lindo porque le da un toque de obra colectiva. Y ahí te das cuenta cómo Lebrero fue dejando ahí huellas, rastros, no sé si es la mejor expresión, pero él dejó mucho, fue dejando, y como vos decías, la enseñanza o estas frases, es como que uno tiene que volver una y otra. Es un libro, ¿se escucha bien? Es un libro al que uno vuelve, ¿no? Vuelve y vuelve a ¿cómo se dice? A subrayar lo que ya subrayó y tiene que buscar otro color porque está totalmente subrayado, porque después vos cambiaste y lo lees con otra cabeza. Nuevas. Por ejemplo, a mí esta vez me sorprendió enormemente, ¿funciona? Me sorprendió enormemente, que no lo había advertido antes en la otra lectura,
que era algo así, una cita del Lebrero, ¿no? Te llamo la atención sobre el efecto motivador de trabajar con colores y formas. Es increíble. Y cuando él te lo decía así era porque él lo estaba practicando, o sea, en esos días estaba dibujando. Sobre el trabajo con la plástica dice, te cambia el bocho de una manera imprevisible, es fantástico. Y seguro, no sé si después lo seguiste, le hiciste caso, digamos, de ponerse a dibujar, pero yo, justamente en este momento estoy como en una etapa que estoy como incluyendo eso y realmente como descubriendo también eso, ¿no? Que hay problemas que uno no los puede resolver exactamente escribiendo, o no sé, o hay algo que hay momentos que se precisa también dibujar, no sé, un poco mover esa otra parte, ¿no? Por ejemplo, una clave, un pequeño tic de toda la cantidad de sugerencias y propuestas que hace, ¿no? A lo largo del libro. Sí, en ese momento él estaba haciendo una especie que eso no ha sido publicado ni mucho menos, pero me lo mostró, que estaba haciendo una especie como con la computadora de dibujos donde, o tipo como que agarraba fotos de él o de otros y los alargaba los cráneos, en fin. A mí me pareció todo espantoso, no me gustó nada. Bueno, un experimento. Pero él me dice, yo pude escribir los Exacto. carros de fuego porque estuve haciendo esto. Dice, después de que hice eso, algo se abrió, dice algo no sé qué, y me sirvió muchísimo. Dice, y por eso me dice, probá, porque yo estaba trancado, en fin, probá con dibujar, con hacer otras, y bueno, en parte sabemos, ¿no? que cuando uno está haciendo dibujos, pintura o lo que fuere, se mueve todo, ¿no? No se mueve solamente una parte de nuestro cerebro, no se mueve una sola, todos somos un ser integral, digamos, ¿no? Entonces todo repercute en todo, ¿no? En ese sentido. Claro, porque capaz que digamos, también está ahí el tema de que de la idea de hacerlo bien, que siempre está ahí como sobrevolando. Entonces, de repente si uno hace, por ejemplo, ¿no? Tiene ya otros prejuicios como dibujar, con dibujar es una cosa que no tengo un compromiso, no tengo que hacerlo bien porque no soy dibujante, digamos, y bueno, y eso libera algo, y también me llamó la atención esa relación entre una obra y otra, ¿no? Estoy dibujando y resulta que la obra se desarrolla paralelamente, es re curioso como la forma que se da también, ¿no? Sí, bueno, tiene Como que ver- unas obras se crearan unas con Sí, otras en bueno, relación, es parte no también sé. de su visión. Yo creo que también Juan Ignacio Fernández, que fue creo que el primero o el segundo, el primero que fue Maca, y el segundo creo que fue Poleri que lo leyó, y Juan Ignacio Fernández fue el tercero, y me dijo una cosa muy sucinta, dice, tu libro está exactamente como es él, te dice todas las cosas que habría que hacer y después te dice, pero no me hagas caso, seguí tu propio camino. ¿No? Y es lo que termina en el primer capítulo, dice, ¿no? Dice, por otra parte, dice, seguir tu propio camino, ¿no? Sí, otra, creo que me lo contaste vos, Helvecia, que muchas veces, bueno, él daba consignas y ejercicios en los talleres y a veces salía mal la consigna y estaba bueno Claro. que saliera mal, ¿no? Te Sí, daba esa como que la libertad. consigna era para estimular, pero no necesariamente, no era para cumplirlo a rajatabla. De repente no cumplías la consigna justamente y hacías un relato Claro. buenísimo. El intento de tratar de cumplirla era justamente para ejercitar alguna parte de uno que no está ejercitada o que se puede ejercitar, pero Sí, y también es muy revelador que alguien como Lebrero, que uno se imagina es un tipo que trabajaba en su obra con la imaginación, con los sueños, de repente te dice se escribe a partir de vivencias, ¿no? Y a mí me gustó también, no sé si llegó a ser un ejercicio, eso que él proponía de acelerar el tiempo o sobre todo de retardar el sí, tiempo, ¿no? eso De- era un ejercicio bien claro. Claro. Si contar una acción que dure un minuto, Sí. contarla en por lo menos 3 minutos. Pero él tenía una capacidad, y yo no sé, tampoco soy una crítica literaria, pero lo conozco de Cortázar, que son tipos, son escritores, que son capaces de convertir una crónica, porque en realidad lo que te está planteando Lebrero con este ejercicio es, escribí una mirada, una redacción lineal, llamémoslo así, de lo que pasa en tu camino por la mañana, ¿no? Creo que era uno de los ejercicios hasta llegar al taller, con todas las impresiones, con los olores, con los ruidos, con las cosas que vos estabas viendo a partir de los sentidos.
Y hay ahora no lo tengo aquí, pero hay una pequeña crónica que él se publicó en Irrupciones, que eran las que mandaba a la revista Postdata, que vos trabajaste ahí, Sí. que es fantástica, es simplemente un relato, una crónica literaria cortísima sobre un hombre que es él, que es lebrero, que está parado enfrente de un semáforo esperando que pase del rojo al verde. Y él describe esa situación, creo que es media página nada más. Y al final, la frase no la recuerdo bien, pero creo que él dice, porque se va quedando, está viviendo, está como haciendo un ejercicio con esa vivencia y está retardando el momento hasta cruzar, enlenteciendo el momento hasta cruzar la calle. Y creo que termina diciendo, y bueno, al final tuve que cruzar para no hacer el ridículo y no sentir el frío, porque empecé a sentir el ridículo y el frío. Y en ese sentido lo relaciono con Cortázar, no soy quien para hacer este tipo de relaciones, pero me recuerda a un cuento, entre comillas, de Cortázar, que en realidad es una crónica, que es como un tipo se pone un pullover, Sí. y es la descripción exacta de alguien que se pone un pullover. Y lo fantástico es que al final, la última frase es y 12 pisos. Y vos te enterás de que se cayó porque estaba la ventana abierta y bueno, el tipo se cayó, se mató. Y esos son maestros. Lebrero, con esta media página, convirtió una crónica en un cuento. ¿No? Sí. Empecé a sentir ridículo y el frío. Pues ya se fue del semáforo. Es la persona que tiene una sensación, ¿no? A mí, bueno, me parece que se va encadenando Sí, todo de me una parece que manera tenemos que ir mágica. Tenemos que encadenando cerrar. el cierre Bueno, también. de todas encadenamos el cierre. Que esta forma de estar en el mundo del hebrero siempre me conduce como a ese lugar, que es cómo estamos en este momento que estamos, ¿no? Cómo estamos en el mundo. Que eso me lleva también, y acá me volvía en esta lectura del libro a saltar, de esa valoración que hace el hebrero de que lo que él llama es el ocio. Y me parece que es sumamente oportuno en este momento, en que todos andamos corriendo atrás de cosas que muy bien no sabemos, pero que estamos corriendo atrás de ellas. Y entonces, y cómo esa desvalorización del momento presente, ¿no? Y cómo el hebrero ponía el énfasis definido y claro, ¿no? También toda esa parte es como una vertiente de él como maestro, que no era solo maestro de escritura, era maestro, como un maestro un poco zen en ese sentido, ¿no? De valoremos la experiencia de estar vivos, por así decir, ¿no? Y bueno, y entonces digo, hay textos que hablan sobre la esclavitud y sobre las distintas maneras que tenemos de evitar ese momento presente, Sí. ¿no? Se termina El todo, tiempo. es mejor terminar antes ¿no? Dicen que mejor nos quedemos con ganas de más que de menos. Por mi parte, Liliana Villanueva, Elvesia Pérez, gracias por estar acá. Realmente fue un gran conversatorio y gracias a ustedes, amigos, por estar aquí y hacernos el aguante. Hay algo y es que 10 años entonces estuvimos casi sin que estuviera disponible este libro y ahora está de nuevo. Exacto, Está no es buenísimo menor, no es eso, menor. no- Bueno, no. muchas gracias, muchas Gracias. gracias a todos. Amigos, esto ha sido todo, espero que les haya interesado, realmente fue una charla, hemos presentado este libro en muchas partes y que tiene varias ediciones, pero realmente quería compartir porque esta charla en particular fue de las más fructíferas y nada, espero que de alguna forma les haya interesado oírla. Esto es todo, el lunes continuamos aquí en La Máquina de Pensar por Radio Uruguay a las 19 horas como siempre, espero que lo pasen muy pero muy bien.